Bienvenidos. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy estamos muy contentos y queremos transmitirte esa alegría porque tenemos un servicio, un culto muy especial. Tenemos un invitado que es consiervo, amigo de la familia de Dios, es pastor y misionero, el pastor Ryan Jordan. Así de que dispón tu corazón, prepárate allí con tu familia para recibir la bendición que Dios ha puesto en el corazón de Él para nosotros, para bendecirnos hoy. Así de que Dios te bendiga y bienvenidos a este tiempo precioso. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hola iglesia, que Dios los bendiga mucho. ¿Cuánto quisiera visitarlos en persona hoy para ver cómo están?
Nos llena con alegría escuchar los testimonios y cómo se han mantenido fiel al Señor en esos tiempos. Hoy voy a compartir de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Los que han leído la carta de Santiago saben que nos habla mucho de la fe, de cómo poner la fe en práctica. De hecho, Santiago nos da una de las enseñanzas más prácticas del Nuevo Testamento para el diario vivir. Hoy vamos a ver cómo la palabra cobra ánimo para nosotros, aún en medio de una pandemia, con mucho encierro y por ende, cómo nos direcciona para participar en la misión de Dios sin importar las circunstancias. Leamos juntos Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 12. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciben mis saludos. En el versículo 1 vemos quién es el autor, cuál es la audiencia y en qué contexto se encuentran. Es claro que el autor es Santiago, probablemente el medio hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando Santiago refiere a los 12 tribus, debemos de entender que está hablando de los creyentes seguidores de Jesús. Para este momento en la historia de la iglesia no habían empezado a utilizar el término cristiano. También podemos observar que los creyentes han sido dispersados por la región cuando Santiago les escribió. De hecho, para entender aún más el contexto en la carta de Santiago, podemos dirigirnos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Después de la persecución de Esteban, quien era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, el capítulo 8 del libro de los Hechos nos dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. ¿Te puedes imaginar cómo se sintieron los creyentes de la época? Para ellos, seguir a Cristo significaba exponerse a muchas consecuencias dentro de la sociedad. Para algunos significó dejar su tierra, para otros ser encarcelado y en algunos casos resultó en la muerte. Podemos concluir del contexto que los creyentes a los cuales Santiago se dirige en su carta están pasando por tiempos difíciles, tiempos de pruebas. El punto acá no es comparar entre nosotros y los creyentes en la carta de Santiago, pero en términos generales podemos identificar con la realidad de enfrentarse con pruebas fuertes como aquellos creyentes dispersos por el mundo en el tiempo de esa carta escrita por Santiago. Ya que tenemos un mejor concepto de lo que está pasando en el contexto de la carta de Santiago, podemos regresar al primer capítulo y leer de nuevo el versículo 2. Dice la palabra: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, no sé en el caso de ustedes, pero a mí me cuesta pensar en los tiempos de prueba, en las dificultades, en los problemas, como momentos para alegrarme. De hecho, cuando pienso en las dificultades a las que está pasando muchas personas, con las que se está enfrentando muchos en el mundo hoy en día, en esas ocasiones a veces me siento triste, en otras ocasiones de pronto deprimido, de pronto frustrado, enojado y de vez en cuando paralizado por lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Santiago decirle a los creyentes dispersados viviendo bajo persecución que consideren los problemas como un tiempo para alegrarse? El peligro de sacar versículos de su contexto es que nos lleva a concluir cosas que actualmente no nos quieren decir los autores. Vamos a leer de nuevo el versículo 2, pero esta vez vamos a incluir el versículo que le sigue también, el 3. Dice la palabra: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Quiero darles un ejemplo de cómo un problema o una dificultad se puede volver una oportunidad para crecer. Muy poco después de que inició la cuarentena o el aislamiento, como es obligatorio, preventivo, al momento que inició eso, pues cambió para muchas personas el diario vivir, ¿cierto? Afortunadamente en nuestro caso podemos hacer mucho en cuanto al trabajo desde la casa.
Pero algo que no esperamos era volvernos los profesores de nuestros hijos en la casa. Y la verdad es que entre el trabajo y ser papá y también volverse maestro de los niños, hubo momentos de mucha frustración de parte de todos. Pero en medio de esa situación, nosotros hemos aprendido a manejar mejor el tiempo, a saber cómo, cuando uno llega a su límite, a saber que entre todos como un equipo podemos trabajar y podemos lograr las metas que el colegio ha colocado para nuestros hijos. Y me imagino que en el caso de ustedes que están viendo que también les ha tocado hacer muchos cambios dentro de la casa en su diario vivir. Esas son oportunidades que al inicio los vimos como pruebas, como dificultades, como problemas, pero a lo largo del tiempo uno empieza a ver que realmente es una oportunidad. Es una oportunidad para que crezcamos en nuestra fe, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra constancia, como lo que nos está enseñando Santiago en esa carta. Lo que podemos concluir es que las pruebas de nuestra fe deben de producir constancia de esos dos versículos. Creo que todos podemos decir que de alguna forma u otra la pandemia, la cuarentena y sus consecuencias están probando nuestra fe. Aunque están rodeados por diferentes problemas, esto lo hace más fuerte, más pacientes. Es bueno que nosotros escuchamos esto hoy de lo que Santiago le dijo a esos creyentes hace tanto tiempo. El término para prueba es interesante porque es un término que usaban los plateros cuando probaban la plata. Y probaron la plata poniendo un puñado en un recipiente, un puñado de plata en un recipiente y lo calentaban al fuego. Y a determinada temperatura todas las impurezas y las placas subían a la superficie. Y el platero removía esa capa superior y luego calentaba otra vez la plata. Y lo hacía una y otra vez hasta que la plata estaba probada o era pura. Y se daba cuenta de que la plata estaba realmente probada cuando miraba hacia abajo y podía ver su reflejo en la plata. Me parece una imagen hermosa porque la idea de esas pruebas en nuestras vidas es Dios probándote, purificándote. Es como un día Dios nos va a mirar como el platero ve a la plata cuando mira hacia abajo y al mirar hacia abajo Él va a ver su propio reflejo. Eso es el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. De hecho, eso ha sido la intención de Dios desde la creación. Cuando hizo los seres humanos a su propia imagen, Él quiere que seas un reflejo de Él. Son las pruebas y los desafíos de la vida donde realmente el Señor puede ver si nuestro carácter es una representación fiel de nuestro Dios. Entonces, cuando Santiago usa ese término, de eso está hablando, de ese proceso. ¿Has pensado en eso como el objetivo de la vida? El mayor éxito que tú y yo podemos experimentar en esta vida es ser la mejor representación de Dios que podemos ser. A través de este proceso de pruebas, como las que estamos experimentando en esos momentos, Dios nos está formando. ¿Y cuál será el producto final? El versículo 4 dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Puedes pensar en una área de su vida que el Señor ha venido puliendo en ese tiempo de cuarentena? ¿Un área que ha visto el desarrollo de constancia? De pronto está pensando, pues yo entiendo lo que Santiago nos quiere enseñar, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir adelante con tanta incertidumbre y con tantas limitaciones? Pues Santiago nos indica que la sabiduría de Dios es fundamental en el desarrollo de la constancia. Si quiero perseverar en mi fe, en mi vida, en medio de las pruebas, necesito la sabiduría de Dios. Así que el segundo punto es la sabiduría de Dios asegura la constancia en medio de las pruebas. Listo, sabiduría. Pero ¿cómo la puedo obtener? Nuestro texto dice en el versículo 5 cómo podemos recibir esa sabiduría. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Si quieres sabiduría, solo hay que pedir y colocar su fe solamente en Dios.
El apóstol Santiago es consciente de que muchos colocan su fe en otras áreas de la vida. Una de ellas es la riqueza o la seguridad que nos ofrece una buena economía. Pero por eso Santiago continúa en el versículo 9. Eso es lo que dice en el versículo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y el versículo 10, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Versículo 11, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Sufrimiento puede ser algo bueno, porque se da cuenta de que todo lo que podemos tener en esa vida no nos garantiza la propia vida. De hecho, a veces tener todo en orden puede ser lo peor que nos puede pasar. Todos conocemos a personas que aparentemente tienen todo en orden y no sufren por nada. Buena salud, economía, familia, hogar, etc. Pero faltan lo más importante, no conocen a Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Dios bendice a los que soporten con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El tercer punto que podemos anotar es la perseverancia en medio de las pruebas comprueba nuestra fe y Dios nos da la corona de vida. Superen esos tiempos difíciles y te dará la corona de vida, es lo que Santiago les está diciendo a los creyentes. Los que aguantan la prueba son los que actualmente lo aman. Los que no se pierdan en medio de esos tiempos son los que aman al Señor. Es fácil amar a Dios cuando pensamos que todo estará bien. Pero ¿qué tal cuando manda un obstáculo o prueba? Es por eso que a mí me parece un texto que aplica demasiado a las misiones en esos tiempos. Creo que el mejor testimonio que podemos darles a las demás personas en medio de esos tiempos, en medio de esta pandemia, es un ejemplo de constancia, perseverancia y paciencia. Cuando sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo te ven con esa perspectiva, una perspectiva enfocada en la oportunidad de crecer en vez del problema, ellos van a querer saber cómo. ¿Cómo es posible que ellos tienen esa perspectiva? Tenemos que estar preparados para dar el testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo y cómo Él es nuestro refugio en medio de la desesperación. Amados hermanos, yo sé que lo que venimos enfrentando desde hace ya 5 o 6 meses ha sido difícil para todos. Y cuánto nos gustaría verlos en persona, congregarnos, estar en el templo, pero cuando hablamos de la misión de Dios, yo creo que siempre tenemos que ver las circunstancias como una oportunidad. Y yo creo que en la historia de nuestras vidas, bueno, de pronto del mundo, no ha vivido un mejor momento para dar un testimonio, una perspectiva tan distinta a lo que está pensando todas las demás personas, que no tienen esperanza, que no saben qué va a pasar. Claro que también hay incertidumbre, pero para nosotros tenemos la seguridad de que vamos a pasar una eternidad con el Señor, pase lo que pase en este mundo. Y de eso debemos estar listos para testificar si queremos llevar a cabo la misión de Dios en medio de esas circunstancias. Así que siguen adelante en sus casas, en sus hogares, pero buscan las oportunidades para que pueda ser este misionero que Dios envía a su vecino, a su hijo, a su papá, a su compañero de trabajo. Y cuando ve que el ánimo de ellos está bajito, de pronto es el momento de que el Señor te ha dado para testificar de tu esperanza. Hermanos, los queremos mucho. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias como nos habla hoy el apóstol Santiago, Señor. Gracias por esas palabras y el ejemplo de los creyentes de aquel tiempo, que en medio de la persecución, en medio de hasta arriesgar la vida les tocó hacer para seguirte a ti, Jesús. Nosotros queremos ser fiel. Nosotros queremos ser constantes, Señor. Nosotros queremos seguir adelante en medio de esas pruebas y sabemos que solo podemos hacerlo con tu sabiduría. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, para no solo mantener nuestra fe, sino también llevar a cabo tu misión en el lugar donde tú nos has colocado.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden, mis hermanos, que estamos realizando los devocionales de lunes a viernes, de 7 a 8 y 10 de la mañana por Zoom. Y el viernes empalmamos el devocional con el tiempo de ayuno y oración. Ha sido tiempos preciosos de clamor, tiempos preciosos en que Dios ha escuchado y está empezando a responder con milagros, con bendiciones grandes. No te la pierdas. Únete a nosotros. Recuerda, de lunes a viernes, los devocionales. Para todas las damas, no olviden las reflexiones cristianas cortas de 5 minuticos, pero que nos dejan grandes enseñanzas. Dios les bendiga y recuerden, El culto infantil el sábado a las 10 de la mañana. Si no estás en el grupo, mi hermano y mi hermana, te invito a que nos llames por el interno para que podamos incluirte y tus hijos reciban esa gran bendición. No lo olvides. Dios te bendiga.